Soy Ernesto. En este video quiero contarles qué son las listas en Python y cómo funcionan y algunos métodos para trabajar con listas. A ver, veamos una lista. Es una enumeración ordenada de, de distintos elementos, distintos valores. En este caso, esta lista contiene números. ¿Cómo se ordenan los elementos en una lista? Una lista, primero, bueno, no se define un nombre, voy a inventar, en este caso la llamé listita, igual, que es el símbolo que se usa para asignación, y la lista tiene que ir encerrada entre corchetes. Los elementos de la lista se separan con comas, ¿sí? En la lista puede haber los objetos que uno quiera, puede haber números como en este caso, pero podría haber palabras, podría haber letras, podría haber listas adentro de listas u otros objetos con los que uno esté trabajando. Podría haber trues y falses, cualquier cosa podría haber metido dentro de una lista. La operación print, la función print, lo que hace es mostrar en pantalla eh, el objeto, lo que uno le pida que imprima. A ver, ejecutamos con esto con F6 y vemos que aquí abajo nos muestra en pantalla la lista completa. Print listita nos imprime la lista. Vamos a hacer algunas otras cosas que aquí tengo comentadas. Descomentemos la segunda. Print listita corchete 2. ¿Qué significa esto? A ver, ejecutemos, a ver qué es lo que hace. Nos imprime solo el 31. Nos imprime solo esto. Las listas se enumeran en Python de esta manera. Este es el lugar número 0, este es el lugar número 1, el lugar número 2, el lugar número 3 y el lugar número 4. ¿Sí? Atención, las listas en Python empiezan enumerándose en el lugar 0. Esto a veces es un poco confuso, uno se termina acostumbrando, pero es así. Entonces, imprimir la lista en el lugar número 2 imprime el 31, que es el que está en el lugar número 2, contando el primer lugar como el lugar 0. ¿Qué pasa si le pedimos que imprima la listita 2 puntos? ¿Qué es lo que hará esto? Ejecutemos. Y lo que hace es imprimir 31, 2, 109. Lo que imprime es desde ese lugar en adelante, hasta el fondo. Ese 2 puntos significa hacia allá todo lo que puedas. ¿Qué pasa con el 2 puntos puesto del otro lado? Voy a comentar esto, así podemos ver todo. Si yo pongo 2 puntos adelante, me imprime hasta ese lugar, ¿sí? Sin ese lugar, ¿no? O sea, hasta el 2, pero sin el 2. O sea, me imprime solo el 1 y el 15. ¿Qué pasa si yo le pongo imprimir la lista 2, 2.4? Va a imprimir desde el lugar 2 hasta el lugar 4, pero sin el lugar 4. Veámoslo. Imprime el lugar 2 hasta el lugar 4, pero sin el lugar 4 se imprime el 31 del 2. Bien, hasta aquí tenemos el uso de estos 2 puntos y cómo llamar a cada uno de los lugares. Lo que importante aquí es, una de las cosas importantes aquí es esto, listita, corchete, un número, lo que hace es llamar a ese lugar de la lista. ¿Sí? Eso para cualquier lista. Vamos con este otro archivo, listas 2, donde quiero mostrar las operaciones, los métodos para listas append y pop. Tenemos esta lista, la misma de antes, y queremos utilizar esta función que es append, que se usa así: el nombre de la lista que uno quiera, la operación append y lo que quiere apendear, digamos. A ver qué es lo que hace el append. Ejecuto. La operación append lo que hace es agregarme este elemento al final de la lista. Lo que hace es añadir un elemento en el final de la lista. Eso es lo que hace la operación append. ¿Qué es lo que hace la operación pop? Vamos a comentar estas, así solo trabajamos con esta. ¿Qué es lo que hace la operación pop sin nada, con paréntesis vacíos? La operación pop aplicada a la listita, se escribe igual que la append, se pone el nombre de la lista, punto, la función pop, sin espacio, sin nada, punto seguido, pop, a ver qué es lo que hace esto con la lista. Lo que hace esto es quitar el último elemento de una lista. El pop lo que hace es quitar el último elemento. A ver, comento y vamos a mirar qué es lo que hace pop 2. Lo que hace
en este caso vemos que lo que hizo fue sacar el 31, fue eliminar lo que había en el lugar 2. Es decir, la operación pop permite, si uno la usa con los paréntesis vacíos, quitar el último. Si uno lo usa con un número en específico, quitar esa posición específica de la lista. O sea, permite recortar, quitar de a una cosa de la lista. Pop no permite quitar de varias, sino siempre de a una. Veamos en el tercer archivo que tengo aquí. Lo que quiero trabajar aquí es cómo copiar listas, cómo generar una copia de una lista. Esto, bueno, es así que vamos a mostrar cómo se hace. Yo quiero copiar una lista completa, le puse de nombre pedazo, no sé por qué se me ocurre ese nombre, y quiero generar una copia. La manera de generar una copia es esta que está aquí. Uno pone igual, listita, corchete, 2 puntos, corchete, y eso significa que uno genera una copia completa de la lista. ¿Sí? No le den bolilla a esto que está comentado, porque ahora quiero explicarlo después, qué es lo que estoy haciendo allí. Si yo imprimo una e imprimo la otra, ¿qué es lo que pasa? Tengo una copia. ¿Sí? Ahí que le pedí que imprima listita, es esto que pasó aquí, que imprima la otra que se llama pedazo, es esto que pasó aquí, son iguales. ¿Qué pasa si yo a listita le pongo un pop? Es decir, le quito el último a listita. Imprimo. Tenemos aquí estas dos. La primera es listita, la que le sacó algo, y a la otra lista, pedazo, es una copia. No le pasó nada porque es una copia que se sacó y no tiene por qué haber sufrido ningún cambio. Pero si yo hubiera copiado sin los 2 puntos, es decir, de esta manera, de esta otra manera, yo hubiera copiado pedazo igual a listita, ¿sí? Voy a comentar estas así no molestan. Le saco uno a una y luego imprimo. Lo que pasa es que se lo saca a las dos, porque aquí este igual está funcionando de una manera que es que las hace idénticas en todo sentido, así que si uno le hace una operación a una, le hará la operación a la otra también. Por eso la manera correcta de copiar una lista es esta que está aquí y no la otra. ¿Sí? Si uno quiere copiar, que sea una fotocopia, pero que uno no le pase, cuando altero una no se altere la otra, lo correcto es hacerlo con 2 puntos, salvo que uno quiera que se alteren las dos. Bien, vamos con el archivo número 4, donde quiero empezar a usar iteraciones, ciclos con listas. Entonces, definí aquí un procedimiento, porque es un procedimiento porque no tiene return, este procedimiento que se llama imprimir de a 1. Tiene como parámetro una lista. No lo dije antes, lo que es la función lenList. Ahora lo explico. LenList es una función que, dada una listita, da la longitud de la lista. A ver, lo muestro antes de mostrar este procedimiento. Así lo tenemos claro. Yo pongo acá print listita y pongo print len listita. ¿Qué es lo que va a pasar? Listita es la lista esta que está acá, 1, 15, 31, 209. Y len listita es el tamaño de la lista. En este caso es 5. Me da la longitud de la lista en términos de cuántos elementos tiene. ¿Sí? La cantidad de elementos de la lista. Len listita. Len de length, de longitud en inglés, ¿no? La palabra completa en inglés es length, significa longitud. Bueno, y la abreviatura para la cual eligieron escribir la función es len. Bien. Quitemos esto. Ahora no necesitamos más. Ahora sí, voy a analizar esta función. ¿Qué es lo que hace? For i in range lenList. lenList es la longitud, en este caso 5. Range lenList es un iterador, una numeración que va de 0 hasta 4. Recuerden que el range lo que hacía era armar una lista de números que empieza en 0 y termina en 1 antes que el que le están diciendo. Entonces eso va a ser un listado de números que va a ir de 0, en este caso, a 4 o a 1 menos de la longitud de la lista. Entonces, acto seguido lo que dice es imprimir en pantalla la lista en el lugar i.
Entonces va a imprimir la primera vuelta en el lugar 0, la segunda en el lugar 1, la segunda y así hasta hacerlo en el último lugar de la lista, con lo cual esto me va a imprimir de a uno todas las posiciones de la lista. Veámoslo. Tengo que agrandar un poquito la consola, no se ve. ¿Qué es lo que hizo? Me imprimió el 1, me imprimió el 15, me imprimió el 31, me imprimió el 2, me imprimió el 109 y terminó. ¿Sí? O sea que recorrí con un for toda la lista. La manera de recorrer una lista entonces va a ser esta. For in, range, len list. Va a ir recorriendo de a uno los elementos de la lista. Hay otra manera de hacerlo, está mostrada en la guía, pero no quiero marearlos, así que elegí mostrarlo de esta manera. Vamos con el archivo 5. El archivo 5 es una función que lo que quiero que haga es lo siguiente, que me arme. Fíjense que es una función porque tiene un return. Lo que quiero es que me devuelva una copia de la lista, pero que en esa copia solo estén los elementos que sean mayores a 100. ¿Sí? O sea, si la lista es esta, yo quisiera que me devuelva una lista que tenga el 152 y el 109 y a nadie más, los demás que los elimine. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, defino copiar filtrado, es el nombre, ¿no? De la lista, con el parámetro. Entonces me genero primero una lista vacía. Cuando uno define un objeto, estos corchetes vacíos, eso es una lista que no tiene nada dentro, es una lista vacía, una lista pelada. Entonces le digo, para i en el rango de la longitud de la lista, o sea, andar recorriendo la lista, si la lista en el lugar iésimo, o sea, la lista en la posición i, o sea, el número que esté en la lista en la posición i es mayor a 100, ¿qué es lo que quiero que haga? Que se lo agregue a la copia. Entonces le escribo copia.append, eso significa agregarle a la lista copia en el último lugar, que le quiero que le agregue lo que estaba mirando, la lista en el lugar i. Y luego, una vez que termina, esto no tiene else, porque si el número es menor o igual a 100, no quiero que haga nada, entonces no hace falta poner un else, ¿no? Y finalmente, devuélveme la copia. Entonces, esa es la definición, vamos a ejecutarlo aquí. Entonces le digo, bueno, definime una lista, llamada listita, con todos esos elementos, defino algo llamado QQ, y en QQ guardo el copiado filtrado de la listita, y luego le pido imprimir listita, imprimirme QQ. A ver qué es lo que hace. Me quedó muy pequeño acá, vamos a agrandarlo. Ahí está. Bueno, en efecto, la lista original era esta, y la lista que ahora se llama QQ, que es la copia filtrada, es esta de aquí. Bueno, espero que se haya entendido todo, y nos veremos en otro video.